¿Hay casos concretos que digamos, efectivamente, los transgénicos no son nada buenos? No hay casos concretos. No quiere decir eso que no haya algún artículo científico aceptado, digamos un artículo científico que ha pasado por todas las vías formales que tiene que pasar algún artículo científico en el que sugiera algún tipo de problema, pero son pocos, y realmente además en ciencia no tan solo hay que publicar, que ya es mucho, sino que encima lo que hay que hacer es que otros tienen que verificar que estos datos son correctos. Entonces, en este momento no existe evidencia científica sólida con respecto a que los transgénicos sean problemáticos. No existe, no hay. Eso no quiere decir que puntualmente pueda haber algunas cosas que luego no sean refrendadas. Si esta evidencia científica existiera, los primeros que deberíamos ponerla encima de la mesa somos los científicos. Y si eso se produjera, pues lo haremos, estoy completamente convencido. Pero de momento esto no existe, ¿no? Entonces, ¿por qué pasan algunos de los productos transgénicos que llegan por la EFSA, por esta agencia europea que mencionabas antes, y la agencia europea los informa favorablemente? Pues esencialmente porque un grupo de científicos, que además es un grupo de científicos independiente, yo creo que decir que están, digamos, vendidos o que no son independientes, yo creo que no es correcto, pues llega a la conclusión de que, vista la evidencia científica que existe, no hay base para poder decir que estos alimentos sean perjudiciales para la salud. Y entonces estamos en esta situación. Por eso, al final, algunos de ellos, muy poquitos, han sido autorizados por la Unión Europea. ¿Ustedes han comprobado algunos? ¿Han comprobado en qué sentido? Es decir, algunos estudios, es decir, a la hora de analizar. Nosotros hemos trabajado en evaluación precisamente de este tema del flujo de genes, del movimiento de polen, que es un elemento de riesgo que yo creo que no sé si entramos ahora ya directamente en él o podemos entrar un poco más adelante, pero en esto hemos trabajado nosotros directamente. Sí, que una de las grandes polémicas, ¿no?, que se suscita en España el cultivo del maíz transgénico es como explicaba en el vídeo, ¿no?, la posibilidad de contaminar a los cultivos de otra agricultura, especialmente la ecológica. ¿Ese efecto se produce así? Es decir, ¿no pueden convivir las dos agriculturas simultáneamente? A ver, yo creo que muchas veces lo que sucede en estos debates, ahora respondo a la pregunta, que es que se mezclan conceptos que no deberían mezclarse. Por ejemplo, llamar contaminación a la difusión de polen, yo creo que es usar una palabra de forma impropia. Una contaminación entraña algo peligroso, algún riesgo, y el polen siempre va de unas plantas a otras, sea transgénico o no lo sea. Entonces yo creo que aquí ya añade un matiz negativo a una cosa que no tiene en principio por qué sea pero el agricultor negativa. Ecológico sí. Deja de ser agricultura ecológica, por otro lado, por lo tanto podemos utilizar el concepto de contaminación. Pero eso es porque hemos puesto una frontera que es puramente artificial. El ecológico, 0% de contenido transgénico, y el cultivo convencional, 0,9% de cultivo transgénico. ¿Por qué 0%? Lo hemos puesto nosotros. Si hubiésemos dicho 0,5% o 0,2%, pues para la mayor parte de agricultores que siembran ecológico no sería ningún problema. Si los propios agricultores se pusiesen de acuerdo en las datas en las fechas de siembra, solo que haya entre 2 y 4 semanas de desfase en la fecha de siembra, el polen ya no fecunda las plantas del vecino porque florecen en momentos diferentes. Entonces, hay soluciones, y yo estoy estoy seguro que la coexistencia es posible, aparte es necesaria. Necesitamos todos los tipos de cultivos porque el consumidor tiene derecho a elegir lo que quiera. Pero es que, siguiendo un poco con lo de las palabras impropias, mezclar, por ejemplo, transgénicos con la maduración de las frutas, yo creo que no tiene ningún sentido. La fruta se vende o se coge verde de los árboles para que no se estropee durante el transporte. No es transgénica, y aunque los fuese, no habría ninguna diferencia. O decir que así tenemos productos de más proximidad. El maíz transgénico lo tenemos en los campos de España. No traemos maíz transgénico de otra parte para alimentar al ganado. Sí que se trae también de otros sitios porque no producimos lo suficiente. Entonces yo creo que eso es mezclar muchas cosas que no son
miscibles, ¿no? Bueno, yo simplemente lo decía para justificar que para el consumidor no hay beneficio, ¿no? Que con lo que hay ahora mismo sin transgénicos hay este tipo de... puede optar por productos más saludables o nutricionalmente mejores. Pero sorprende que David llames mezclar a simplemente aludir a todas las consecuencias en todos los ámbitos a los que afectan las opciones biotecnológicas de la sociedad. No es mezclar, es que los transgénicos, es que la biotecnología, es que introducir genes de araña en tomate o genes de cucaracha en arroz no es mezclar temas, es un tema que atañe mucho más que a la ciencia, es un tema que atañe a la sociedad en su conjunto, atañe a la ética, atañe sobre todo a las consecuencias socioeconómicas de ese hecho tecnológico. No es mezclar el decir que una decisión tecnológica supone el hambre de millones de personas. Cuando nos han vendido la solución al hambre, en realidad la biotecnología empleada para la manipulación genética supone muchas muertes de hambre, supone muchísimo daño socioeconómico en aquellas zonas del planeta donde los modelos sostenibles de agricultura, los modelos que han generado desde que nos hemos hecho agricultores hace 10.000 años, soberanía y capacidad de autoalimentación de los pueblos, de repente eso desaparece, esa gente es expulsada muchas veces con violencia porque la industria de la soja transgénica entra con las armas y todo eso se convierte en unas poblaciones que no pueden vivir ya. Por lo tanto, no se trata de mezclar, se trata de que esto no es un debate de la ciencia. Ha sido secuestrado por la ciencia, pero es un debate de toda la sociedad. De ahí lo importante de que programas como este estén ocurriendo, porque todos tienen que opinar al respecto, no solo los que saben de genes. Y con respecto a la afirmación de Pera de que existen pocos estudios sobre los daños para la salud, es cierto, por una parte porque quien estudia esto en gran medida está vinculado a estas empresas, que no he dicho comprado, por cierto, y por otra parte yo con que haya pocos me basta, porque realmente con que aparezca un estudio que demuestre que comer plutonio me mata, aunque haya 1000 que digan lo contrario, yo no quiero comer plutonio. Bueno, no es comer plutonio, esto. Era un ejemplo. Sí, era un ejemplo. Es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Sí, yo pienso que la evidencia en ciencia es que uno, digamos, se hace famoso cuando otro le reconoce a uno que lo que ha hecho estaba bien. Esa es un poco la cuestión. Entonces, si lo que cogemos son los ejemplos de los primeros, estamos perdidos. Necesitamos los ejemplos de los que haya unos segundos y terceros y cuartos. Y entonces yo creo que esto es lo que está pasando. En ciencia, desde el año 2000 hasta ahora, se han producido más de 100.000 publicaciones relacionadas con transgénicos. Más de 100.000. Hombre, alguna debería de haber que dijera que hay algún problema, ¿no? Entonces, si uno coge estas cuantas, que son muy pocas además, y que además algunas de ellas han sido ampliamente rebatidas, pues entonces resulta que, claro, uno puede decir eso, y dices tú, bueno, me basta que haya una publicación que lo diga para que yo me lo crea. Yo creo que no. Yo creo que lo que hay que hacer es tener la evidencia suficiente como para saberlo. Y voy a decir una cosa, hace 14 años que se cultivan los transgénicos en cantidades muy grandes. Hace 14 años que se cultivan, además el país primero productor y consumidor son los Estados Unidos de América. Una sociedad que, en fin, se mira a sí misma con mucha intensidad y con mucho detalle. Nunca jamás ha habido un solo caso de una intoxicación, de un problema que se haya demostrado finalmente de que haya sido producido por un transgénico. Y hace muchos años ya que estamos consumiendo productos que están hechos constituidos por transgénicos, por maíz, por soja, etcétera. Bueno, ¿dónde están estos casos terribles que ocurre? Y además es que estamos hablando de hace 14 años, no es una cosa que haya ocurrido el año pasado, ¿no? Por lo tanto, yo diría que no estamos en una situación que podamos decir, o que podamos asumir de partida, que muchas veces lo que se hace, bueno, es que pudiendo escoger, como decías tú antes, ¿no?, entre una cosa que es más nutritiva y más saludable. No, es que no está claro que sea más saludable, es igual de saludable hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Y yo creo que ha habido tal cantidad de bibliografía, tal cantidad de esfuerzo destinado a probar de que realmente si se podía ver que fueran o no fueran problemáticos, y finalmente esto no ha llevado a ninguna parte, que yo creo que ya deberíamos de asumir que por lo menos habría que tratarlos en igualdad de condiciones con el resto de los productos.